Buenas tardes a todos. Ahora continuamos con el ejercicio 2. Este tema nos pide que ordenemos un conjunto de fechas que se van a ingresar por teclado. Dice, una persona tiene n fechas en este formato. O sea, en el formato primero día, barra, mes, barra, año. Y se ingresan solamente de esa manera. No es que podemos pedir aparte el día, aparte el mes, aparte del año. O ingresar primero el año, después el mes, después el día. No, tiene que ser en este formato, sí o sí. Y se le pide a usted que diseñe un programa que le imprima en pantalla las n fechas en el mismo formato día, mes, año, pero en orden cronológico. Y si como entrada dice en la primera línea se coloca valor de n. O sea, en este caso, a diferencia del tema 1, sí sabemos cuántas fechas vamos a tener para ordenar. En este caso, en el ejemplo de entrada tenemos tres fechas, entonces en las siguientes tres líneas en cada línea viene una fecha. Y pues, la salida para esta entrada es justamente el ordenamiento cronológico de estas fechas, que justamente es lo que nos pide como salida. Entonces, primero tenemos que pensar un poco cómo vamos a plantear el problema. O sea, primero no tenemos otra que leer todos los datos como cadenas. Entonces vamos a plantear un poco aquí. O sea, en este caso, dice, bueno, voy a poner tres fechas. Día 23. Esta es la fecha de mi cumpleaños. Ok, entonces tenemos estas tres fechas. Cada una de estas fechas vamos a estar leyendo como cadena. Entonces tenemos una especie de... Necesitamos almacenar todas las fechas para poder ordenarlas. Entonces vamos a tener un vector de cadenas. En este caso va a tener un tamaño 3. Pero sabemos que el tipo de dato de cadenas en C no existe. Entonces en realidad vamos a usar una matriz de caracteres. Donde cada fila, nosotros vemos aquí que cada fila de esa matriz son todos caracteres. Cada fila de esa matriz es una fecha en particular. Y vamos a tener que considerar el espacio para el barra cero. Entonces tenemos una matriz en realidad donde tenemos tres filas, número de filas, y tenemos que ver cuántas columnas vamos a tener. Entonces, como la fecha tiene día, mes, año y dos barras, entonces vamos a tener 10 caracteres. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 por el barra cero. Entonces tenemos una matriz de caracteres de 3 por 11. Este en un caso general, como vamos a tener n fechas, entonces sería n por 11. Este sí sería una constante siempre porque cada fecha va a cumplir con ese formato. Entonces esto es la cantidad de columnas. Entonces como primera medida, voy a escribir mejor esta parte. Entonces como primera medida tenemos que determinar esa matriz de caracteres que en realidad va a ser un vector de cadenas para nosotros, donde cada fila de esa matriz vamos a estar justamente colocando cada una de esas fechas en ese formato. Entonces o sea, lo primero es justamente lo de siempre, guardar estos datos en un archivo de texto. Se va a llamar en este caso entrada2.txt. Se llama otra vez. Tiene dos veces el punto .txt. Ahí está. Y colocamos ahí nuestras fechas. Ya tenemos ahí nuestra entrada como si fuera que metemos por teclado. Entonces ahora sí escribimos aquí. Lo primero que tenemos que hacer es justamente declarar la variable n que nos va a decir la cantidad de fechas que vamos a ordenar. Entonces vamos a usar directamente aquí un scanf para el valor de n.
Ok, entonces ya tenemos n, ya tenemos justamente la fecha cargada, o sea, la cantidad de fechas ya tenemos cargada. Entonces vamos a definir nuestra matriz de caracteres. Entonces va a ser fechas, va a tener n filas y la cantidad de columnas va a ser igual a 11. Entonces hacemos un for ahora. Le dimos también un índice i aquí. Sería for igual a 0 y menor a n y más. Y acá vamos a estar leyendo. Podemos usar justamente otra vez aquí scanf. ¿Por qué? Porque no hay espacios, digamos, dentro de cada línea. Entonces puedo operar tranquilamente con el scanf. Aunque podría usar gets también. Entonces hacemos scanf, porcentaje S, como vamos a leer como cadena. Y aquí ponemos, justamente vamos a cargar esa cadena que estamos leyendo en la fila I de fechas. Entonces, si colocamos esto, en realidad lo que estamos haciendo es posicionarnos al inicio de cada una de las filas de esta matriz. Entonces, cuando i valga 0 y le pasamos fecha de i, no va a cargar en esta fila. Esto sería i igual a 0. Cuando i igual a 1, vamos a leer la siguiente. Cuando i sea igual a 2, vamos a leer la siguiente. Entonces, vamos a estar cargando en cada fila de esa matriz de caracteres que se llama fechas. Vamos a estar cargando cada una de las fechas que vamos leyendo como cadena. Entonces ahora vamos a probar. O sea, esto digamos es la lectura de datos de entrada. Lectura de datos de entrada. Vamos a tener un proceso principal que va a ser el ordenamiento. Y después vamos a tener impresión de fechas ordenadas. Entonces como primera medida, y eso es algo que siempre recomiendo, ver si estamos leyendo bien nuestros datos de entrada. Entonces vamos a traer, en vez del scanf vamos a tener el printf. Acuérdense que como estamos leyendo cadenas, aquí no hay que poner esto. O sea, es en el caso de variables simples. Aquí estamos trabajando ya con vectores y matrices. Entonces, cuando veamos punteros vamos a ver, ¿verdad? Que, o sea, si ya vieron punteros, que realmente estos son direcciones de memoria. Pero bueno, mientras lo dejamos así. Entonces, aquí vamos a ponerle un salto de línea para cada fecha. Y con eso estamos. Entonces, vamos a compilar. Tenemos errores y ahora accedemos a la carpeta donde está ese ejercicio. O sea, en mi caso yo guardé en la carpeta clase y ahí está el tema 2. Tema 2, menor, entrada 2.txt. Y efectivamente nos lee bien las fechas. O sea, tenemos en este caso las tres fechas y ya tenemos cargada, digamos, en fechas, en la matriz fechas, que para nuestro uso sería un vector de cadenas. Ok, ahora seguimos. Ahora vamos a plantear ya el problema en sí. Entonces tenemos este caso, tenemos tres cadenas. Ya guardamos en nuestra matriz. Ahora vemos cómo vamos a ordenar. Entonces si consideramos dos fechas, vamos a agarrar justamente 23/03/2020 y vamos a compararla con la siguiente. Entonces vamos a definir un poco qué es lo prioritario a la hora de comparar cronológicamente. No podemos empezar comparando por día,
Ahora, sabemos aquí, sabemos que cronológicamente el 10 de agosto del 84 va primero que el 23 de marzo del 2020. Entonces, si empezamos a comparar por días, vamos a decir, bueno, en este caso, justo vamos a suponer que es así. Vamos a suponer que es el 3 de marzo de 2020. Entonces vemos que en cuanto a día, el 10 es mayor que el 3. Entonces, erróneamente, si empezamos a comparar por día, erróneamente vamos a decir que esta fecha, 3 de marzo de 2020, viene antes que el 10 de agosto del 84. Entonces, en realidad, lo más importante es empezar a comparar fechas. Primero nos posicionamos en el año y comparamos los años. Entonces, en este caso, el año 2020 es mayor que 1984, entonces ya sabemos que esto viene después que esto. Si es que, por ejemplo, teníamos el 1 de febrero del 1990 y el 10 de marzo de 1990. Entonces, cuando los años son iguales, ahí comparamos por el mes. Entonces decimos, ah, este mes viene después de este, entonces cronológicamente esto viene, o sea, el 1 de febrero de 1990 viene antes que el 10 de marzo de 1990. Ahora, si otra vez, o sea, en este caso tenemos 10 de abril del 2000 y tenemos el 8 de abril también del 2000. Entonces en este caso el año, o sea, los años son iguales, los meses son iguales y ahí se desempata por los días. Entonces, si tenemos una fecha en este formato, perdón, si tenemos una fecha en el formato día, mes y año, entonces vemos que lo más importante primero es considerar el año. Si son iguales las fechas, después pasamos a desempatar por mes. Y si también son iguales, perdón, los meses, pasamos a desempatar por el día, ¿verdad? Y si los tres son iguales, quiere decir que son la misma fecha, ¿verdad? Entonces, en orden de importancia, el año va primero, el mes va segundo y el día tercero. Nuestro problema es que nuestro formato nos dice que va primero el día, el mes y el año. Y acá tenemos dos caminos. Mejor lo borro así. Opa, ahí está. Ok. Entonces tenemos dos caminos. El primer camino es convertir una fecha a un valor numérico. A un valor numérico donde tengamos en este formato año, mes, día como número. Entonces cada fecha, esto voy a borrar todo para indicar la primera forma. Entonces tenemos, vamos a ponerlo así, sería año, no, tenemos día, mes, año, sería uno y esto va a pasar a ser un número en este formato. Luego vamos a tener otra fecha en este mismo formato, va a ser una fecha 2 y pasamos a otro número correspondiente, pero en este formato. O sea, las primeras cuatro cifras van a ser el año, bueno, las cifras más a la izquierda, después meses y después días. Esto va a ser para la fecha 2. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tener también un vector numérico y vamos a tener que ordenar esto de acuerdo al algoritmo de ordenamiento que conocemos ya para ordenar números. Entonces cuando hagamos cambios, por ejemplo, hagamos un intercambio entre estos dos números durante el proceso de ordenamiento, también tendríamos que intercambiar las fechas correspondientes en el arreglo fechas. Entonces esto va a ser
En realidad va a ser la matriz de caracteres fechas. Y esto va a ser fechas, o un vector numérico que va a ser fechas número, por ejemplo. Entonces hacemos el proceso de ordenamiento y al final imprimimos las fechas ordenadas. Ese digamos sería la primera forma. Para la segunda forma, que es la que voy a emplear yo aquí, voy a hacer uso voy a seguir trabajando como cadena. O sea, cualquiera de las dos formas son válidas. Yo elijo esta segunda forma, donde este vector o este arreglo de cadenas, cada una la voy a convertir en el formato año barra mes barra día. O sea, le voy a cambiar el formato nomás. Y así, para las n fechas. ¿Por qué? Acuérdense de cómo opera STR-SMP. Lo que hace STR-SMP empieza desde el primer carácter de la cadena y empieza a compararlo hasta que se encuentre el primer carácter que sea distinto y nos devuelve la diferencia entre esos caracteres. Entonces acuérdense que en la tabla ASCII viene el 0, el 1, el 2 también siguen el... Si esto vale X, esto vale X más 1, X más 2. Entonces por más que sean caracteres, digamos el distanciamiento entre ellos también es lo mismo que el distanciamiento numérico. O sea, la diferencia entre el carácter 0 y el 3 es realmente 3, como es la diferencia entre el número 3 y el 0. Entonces si tenemos las fechas, por ejemplo, vamos a suponer, sería 1995, 03, 11 y 1995, 03, 05. Entonces va a empezar a comparar carácter por carácter. Y la diferencia recién se va a dar en este carácter, ¿verdad? Entre el 1 y el 0. Entonces, como STRCMP me va a devolver la diferencia entre estos dos caracteres, así yo pongo este como primer argumento y este como segundo argumento. Entonces esto me va a dar algo mayor que 0. Entonces me va a decir que esta fecha, la primera fecha, viene después de la segunda fecha en un ordenamiento cronológico. Si hacíamos al revés, STRCMP me iba a dar un número negativo. Y en el caso de que las fechas sean iguales, me va a dar un valor de 0. Entonces tenemos justamente esos tres casos, ¿verdad? O sea, podemos hacer comparaciones entre cadenas y adaptar el algoritmo de ordenamiento que tenemos para números, adaptarlo para el manejo de cadenas o las comparaciones entre cadenas. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, como primera parte tenemos que cambiar el formato de presentación de las fechas y ponerlos en año, mes y día. ¿Por qué? Porque lo primero que sirve para comparar dos fechas es el año, después el mes y después el día. Entonces hacemos un cambio de formato. Vamos a hacer o podemos hacer una nueva matriz de caracteres, ¿verdad? Que le vamos a llamar fecha auxiliar, por ejemplo, o fecha modificada. Ok, entonces vamos a crear esa matriz. De hecho no hace falta, podemos ponerla aquí al lado. Va a ser fechas modificadas. También va a tener n filas y va a tener 11 columnas. Entonces al leer ya vamos a hacer el cambio de formato. O sea, de hecho, creamos, ¿no? Que vamos a cambiar en fechas mod un nuevo formato en fechas mod, que va a ser año, mes y día. Ok.
Entonces lo que tenemos que hacer aquí es lo siguiente. O sea, si tenemos, vamos a ponerlo aquí. Entonces el año va a tener que pasar en los primeros 4 caracteres, ¿verdad? Entonces esto es la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el barra 0 es el 10. Entonces tenemos 11 elementos. Entonces los primeros 4 de 0 al 3 va a ser el año. La posición 4 va a estar la barra. El mes sigue igual en las mismas posiciones y luego viene el día. 5, 6, 7. 1, 0, 1, 2, 3. A ver, 4, 5. A ver un poco aquí. Sí, está bien. Entonces va a ser acá 8, 9 y el barra 0 va a ser el 10. Entonces tenemos ahí las posiciones que van a tener que ocupar justamente los elementos de la cadena original. Entonces eso vamos a colocar aquí, ¿verdad? Ok, entonces hacemos un for. Vamos a definir acá un contador. Contador para ir considerando las posiciones. Entonces hacemos contador igual a 0 y empezamos. Entonces for, podemos definir también otra variable j para ir recorriendo. Sería j igual a 0, j menor a 3, a 4, j más más. Y hacemos lo siguiente, fechas mod en la fila i y en la posición cont. Entonces va a ser igual a fechas, también en la posición i, pero en la posición, en la columna j. Entonces lo que estamos haciendo aquí es lo siguiente, cada vez, o sea, siempre vamos a trabajar en la fila i, pero en este caso no, de hecho no tenía que ser de 0 a 4, tenía que ser de 6 a 9, porque esas son las fechas en la cadena original, o sea, esos son los elementos correspondientes al año. Entonces el contador inicia en 0, o sea, la idea es que en cada paso primero se realiza esta operación y después se hace esto. Entonces, para evitar, o sea, podríamos escribir así, pero vamos nomás colocarnos en la otra línea para no confundir, pero podrían hacerlo por la forma anterior. Entonces lo que hacemos acá es lo siguiente. En la columna cont que inicia con 0, ¿verdad? Y en la fila i colocamos justamente los caracteres del año. Y cada vez que coloco un carácter incremento el valor del contador para escribir en la siguiente columna. Entonces acá guardo A. Ahora tengo que poner la barra. La, la barra normal. Y después incremento el contador otra vez. O sea, podría ser en la misma línea, pero mientras lo dejo así. Ahora tengo que guardar el mes. O sea, ya tengo el año, ahora tengo el mes. El mes estaba en la cadena original, estaba en la posición 3 y 4. Entonces pongo 3, acá le pongo 5 y lo mismo. Entonces queda igual. Esta parte ahora le agrego la segunda barra. Y me falta los días. Entonces copio esta parte. Ahora guardo la parte de los días. Y sería los elementos 0 y 1. Entonces con eso ya estamos. Y por último pongo el barra 0, que es el carácter de finalización. Ok.
Entonces ahora también, para ver si estoy haciendo bien esta parte, voy a imprimir, o sea, de hecho así voy a imprimir y vamos a ver qué tal sale. Ok, no me copió toda la parte del año. Entonces tengo que mejorar aquí. Ah, aquí me faltó un elemento más. Justamente para que vaya desde el 6 hasta el 9 tiene que ser menor que 10. Por eso no me estaba imprimiendo uno. Ok. Entonces ahí ya tengo convertido del formato día, mes a año, mes y día. Entonces con esto ya puedo operar para hacer el ordenamiento, ¿verdad? Entonces acá digamos, primero vamos, si usamos el STMP, directamente primero va a comparar los años, después los meses y por último los días, ¿verdad? Y eso me va a servir para hacer el ordenamiento. Entonces ya tengo todos los elementos para hacer justamente eso, mi ordenamiento. Entonces voy a tomar prestado el ordenamiento que hacíamos para los números, para ordenar los números de un vector. Yo elegí el algoritmo de burbuja, puede ser cualquiera que ustedes consideren, ¿verdad? Pero primero vamos a conversar un poco de cómo vamos a hacer nuestro proceso de ordenamiento o cómo es la analogía con el ordenamiento entre números. ¿Ok? Entonces para los números, o sea, consideramos, o sea, para cuando veíamos los algoritmos de ordenamiento para números, o sea, consideramos un vector numérico. Vamos a poner 3, 5, 1, 6, 7, 4, 9. Entonces o sea, lo que hacíamos, por ejemplo, en el método burbuja era comparar cada elemento con el que estaba al lado, ¿verdad? 3 con el 5, después el de la posición está con el siguiente. O sea, cada elemento comparar el siguiente. Comparamos la relación, si esto es un vector A, sería A en la posición y A en la posición I más 1. Entonces vamos a quedarnos, por ejemplo, con el 5 y el 1. Entonces esta es la posición I y esta es la posición I más 1 en alguna parte de nuestro algoritmo. Entonces preguntamos si el 5 era mayor que el 1. Vamos a suponer que queremos coordenar de manera no descendente o ascendente, podríamos decir. No es lo mismo, pero bueno, generalmente el nombre ascendente es más rápido de interpretar. Entonces, si en este caso el 5 debería estar a la derecha del 1, entonces usábamos una variable auxiliar generalmente. Entonces, por ejemplo, colocábamos el 5 aquí, después copiamos el 1 acá, esto valía 1, y por último colocábamos el 5 acá. Entonces hacíamos el intercambio, ahora vale 1 y 5. Eso mismo podemos hacer a nivel de cadena, solamente que las operaciones no son iguales. O sea, en este caso poníamos A, digamos, auxiliar es igual a A de I es igual a de I más 1 y poníamos A de I más 1 es igual a auxiliar. Con eso hacíamos el intercambio. Entonces ahora vamos a ver cómo hacemos eso mismo, pero para cadenas. Entonces vamos a suponer la fecha, o sea, tenemos ya en el formato 1995, 01, 01. O sea, tenemos año, mes, día. Y esto tenemos la posición I del vector de cadenas. Y esto tenemos la posición I más 1. Vamos a poner 1937, 0101 también. Entonces cronológicamente 1937 tiene que ir antes de 1995 y tenemos que hacer el intercambio. Entonces necesitamos una cadena auxiliar, ¿verdad? Justamente que va a cumplir la misma función que esta y va a tener 11 elementos, justamente porque cada fecha tiene 11 caracteres contando el carácter de finalización. Entonces lo que vamos a hacer es copiar
el valor de la fecha de i en auxiliar. Entonces, esto sería nuestra operación de asignación. ¿Cuál es la asignación en las cadenas? Es str cpi. Otra cosa, o sea, cuando consideramos, justamente preguntamos acá, si a de i es, perdón, está mal. Si a de i es mayor a de i más 1, entonces acá la pregunta es si fechas mod en la posición de i es mayor a fechas mod en la posición i más 1. O sea, esto no podemos hacer directamente esta operación en C, pero sí tenemos el strcmp. Entonces preguntamos si el resultado de hacer strmp entre estas dos cadenas en ese orden da mayor que 0. Entonces esta es nuestra operación análoga a hacer esta pregunta en el ordenamiento con números. Y la asignación hacemos con strcpi. Entonces pasamos esta cadena al auxiliar. Después copiamos esta cadena otra vez con strcpi a esta posición. Y por último hacemos otra vez un strcpi más para copiarlo de auxiliar a la posición i más 1. Con eso hacemos el intercambio. Entonces lo que hacíamos con el igual, una asignación directa de números, hacemos con el strcpi. Y la pregunta de si una fecha es mayor que otra o un número es mayor que otro en sentido numérico, hacemos la comparación con strmp y preguntamos si es mayor que 0. Entonces ahí sabemos si una fecha cronológicamente es mayor que otra. Entonces esa es nuestra analogía. Y para no escribir todo el algoritmo, voy a copiar nomás el que tenemos para la parte numérica. O sea, ustedes ya tienen eso disponible. Y vamos a adaptar para nuestro uso. Ok, ahí está. Entonces, bueno, esta es una función. Vamos a sacarle nomás la parte de la definición de función o quedamos con lo que está adentro. El i de hecho ya estábamos usando, entonces el j también estábamos usando, entonces tenemos que definir solamente el de continuar. Ponemos i igual a 0 y definimos un arreglo que se va a llamar auxiliar y va a tener 11 elementos. Y hacemos el proceso de ordenamiento. Entonces aquí vamos a cambiar, vamos a ponerle if fechas strcmp de fechas mod la posición y lo mismo pero para el siguiente elemento. Si eso es mayor que 0, es lo mismo, o sea, es análogo a escribir esto. Entonces lo borramos. Y si eso se cumple, tenemos que hacer el intercambio de fechas. Entonces acá ponemos intercambiar fechas mod de i y fechas mod de i más 1. Entonces hacemos ese intercambio. Entonces hacemos strcpi. O sea, en vez de hacer, o sea, la forma análoga de poner esta asignación es poner acá aux y fechas de i más 1. Bueno, acá estaba operando con, de hecho tenemos que hacer con j. Le podemos cambiar todo esto ahí. Y, o sea, entonces no hace falta esto. Vamos a operar con i en vez de j. Pues estamos usando i, al menos en nuestros diagramas. Ahora tengo que copiar lo que está en... Perdón, esto tenía que ser así. Entonces lo que está en fechas de
i más 1 vamos a copiar en fechas de i. Y por último, lo que estaba en auxiliar, le copiamos en la posición i más 1. Fechas mod. Ah, ok, entonces acá tiene que ser también fechas mod. Acá tiene que ser fechas mod. Aquí también. El tema es el siguiente. Cada vez que intercambio los elementos entre fechas mod en la posición i más 1, también debo hacer con las fechas correspondientes en el arreglo original de fechas. O sea, cuando muevo esto, también tengo que mover en la cadena original lo correspondiente al, perdón, lo correspondiente al 0101-1995, que es la fecha original, y 0101 de 1937. O sea, cada vez que intercambio en fechas mod también tengo que intercambiar las fechas correspondientes del arreglo original. Entonces hacemos lo mismo aquí, pero con las fechas originales. O sea, cada vez que muevo dos elementos de las fechas modificadas, también tengo que mover los dos elementos de las fechas originales. ¿Ok? Y al final continuar igual a 1. Entonces con esto debería estar ya solucionado nuestro problema. Y volvemos otra vez a imprimir las fechas, pero ahora sí esperando que estén ordenadas cronológicamente. Entonces vamos a compilar, me sale... Ah, claro, nunca agregué la librería string.h. Ok, entonces aquí también tengo un problema, no le agregué el punto y coma, aquí tampoco. Acá tengo un problema con el corchete. Aquí, también me olvidé el punto y coma. Ok, ahora sí creo que ya está. Y probamos. A ver, un poco aquí. Vamos a revisar un poco el código porque nos está dando una solución correcta. Entonces voy a mirar línea por línea. Ah, acá está el error. Sí, vamos a mantenerle nomás entonces la J, porque justamente aquí nos está generando un problema porque estamos usando las mismas variables. Quise usar nomás la misma variable y, pero nos conviene seguir usando la J, perdón, ahora aquí. La J ya está definida, sí, ya está definida anteriormente, entonces acá sí tengo que poner i igual a 0. Acá tengo que cambiarle todito a J. Ok. Sí, de hecho acá tenía el i más otra vez, o sea, estaba funcionando mal. Por querer usar la misma variable, hay errores. Entonces todo cambia a J. Ok, creo que está por J, 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 J. Está todito. Entonces hacemos otra vez. Y en este caso sí, ahora ya funciona. O sea, tenemos ordenadas las fechas cronológicamente. Primero 9 de marzo de 1970, el 21 de junio del 94 y 21 de octubre del 94. Ok, entonces adaptando el algoritmo de ordenamiento original que habíamos visto para números, podemos usarlo también para ordenar cadenas. En este caso las cadenas a ordenar son fechas en el formato año, mes y día. ¿Verdad? O sea, rebobinando un poco lo que hicimos en todo el ejercicio. Tenemos fecha en el formato, un conjunto de n fecha en el formato día, mes, año. Entonces le modificamos a año, mes, día porque es justamente el orden de importancia a la hora de comparar fechas.
y adaptamos el algoritmo de ordenamiento que era para números para comparar cadenas y ordenar cadenas, ¿verdad? En este caso, nuestra operación de asignación sería el strcpy y nuestra operación de comparación entre números, en el caso de cadenas, es con strcmp. Entonces, esas dos funciones nos permitirían hacer el ordenamiento de cadenas. Entonces, cuando movíamos aquí la fecha en el formato año, mes, día, también teníamos que mover la fecha original que estaba en el formato día, mes y año, ¿verdad? Para mantener la consistencia y para justamente hacer el ordenamiento. Entonces finalmente imprimimos esas fechas ordenadas y nos da el resultado esperado.